Una muy feliz tarde a todas mis queridas hermanas y hermanos que se han conectado en esta hora a la red de internet para poder escuchar la palabra del Señor, para poder abrir nuestra mente, nuestro corazón, para prepararnos para recibir las horas sagradas también del Santo Sábado del Señor. Hemos venido estudiando ya el libro Maranata, el Señor viene desde hace ya un buen tiempo, y la meditación de esta tarde está basada en un texto bíblico que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9. Dice así: Antes, como está escrito, ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ya? Este texto, apreciados hermanos, es un texto muy conocido, ¿cierto? En otra versión dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, ¿cierto? Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, ¿ya? Y lo primero que se nos viene a la mente cuando nosotros leemos este texto o lo escuchamos, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Por lo general, lo primero que se nos viene a la mente es la recompensa eterna, ¿no? Todas aquellas cosas que Dios ha prometido, que Dios tiene preparadas para los que le aman. En el cielo, ¿cierto? En la nueva Jerusalén, en la vida futura, la vida eterna, futura que Dios ha prometido a cada uno de sus hijos. Entonces nuestra mente inmediatamente se va para allá, se espacia en esas cosas, ¿cierto? Intenta imaginarse un poquito acerca de cómo, qué cosas Dios habrá preparado para todos los que le aman. Hermanos, pero si nosotros estudiamos este capítulo de Primera de Corintios, el capítulo 2, en primera instancia, en su contexto inmediato, podríamos decir, no, no tiene que ver con estas cosas que es lo primero que se nos viene a la mente a nosotros, ¿no? Con las cosas materiales y eternas que Dios ha prometido a todos los que le aman, ¿ya? Vamos a dar lectura a los textos que se encuentran en el capítulo 2 de 1 Corintios y vamos a darnos cuenta del que el contexto va como para otro lado, ¿ya? Sin embargo, no quiere decir de que ese texto también lo podamos usar para lo otro. Pero vamos a ver en primer lugar cuál es el contexto de este texto de 1 Corintios 2:9. El versículo 1 de 1 Corintios dice, acá sabemos que escribe Pablo a los Corintios, ¿no? Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para predicaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Ya? Notemos bien de que este capítulo va a hablar mucho acerca de la sabiduría. Pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros en flaqueza y mucho temor y temblor. Y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ya, notemos bien acá, hermanos, entonces de que está hablando por una parte de palabra, de sabiduría, vimos en un comienzo, ahora está haciendo diferencia o distinción entre sabiduría humana, ¿ya? Y sabiduría divina, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Noten que sigue haciendo diferencia entre dos tipos de sabiduría, sabiduría humana de los hombres y la sabiduría que viene de Dios. Pero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que se desvanece. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría encubierta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes, como está escrito, y ahí está el texto base, ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por... noten bien este versículo, el versículo 10 dice,
pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Ya? Acá en estos textos nos va aclarando la palabra de Dios de que hay cosas que solo van a ser reveladas, ¿cierto? No a las personas que buscan la sabiduría humana, ¿no?, de este mundo, sino que las cosas que Dios, las cosas profundas de Dios, ¿cierto? Los misterios, la sabiduría de Dios es revelada a las personas que tienen el Espíritu de Dios en ellas. O sea, sin el Espíritu de Dios es imposible que Dios nos revele, ¿cierto?, los grandes misterios escondidos en su palabra. Dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo cual también hablamos no con palabras que enseñan la humana sabiduría, otra vez la sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero el que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, acá tenemos todos los textos, ¿no?, que conforman el capítulo 2, donde se encuentra nuestro texto base, y nos damos cuenta, ¿cierto?, de que acá nos está hablando como de otra cosa. Está hablando de la sabiduría humana, la sabiduría divina, de las cosas espirituales, de que el hombre natural, por sí mismo, por sí solo, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura, ¿cierto? Y no las puede entender, porque las cosas espirituales se disciernen. ¿De qué forma? Se disciernen espiritualmente, ¿ya? De esa forma se discierne la palabra de Dios. Y el texto base que habíamos leído dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, ¿ya? Entonces, acá podemos ver en el contexto inmediato de este versículo que ni nuestros ojos, ni nuestros oídos, ni todos nuestros sentidos, ya, ni todo el intelecto humano que podamos tener, por más estudios que tengamos, por más doctorados, por más posgrados que podamos tener, eso no basta para poder comprender las cosas divinas, las cosas espirituales, porque las cosas espirituales solo se disciernen espiritualmente. ¿Ya? Y acá hay una tremenda promesa de todas las cosas maravillosas que Dios quiere enseñar a aquellos que se relacionan con Él de manera espiritual. Porque dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, hay una tremenda promesa maravillosa que tiene que ver en primer lugar con la sabiduría de Dios, con todo el conocimiento que Dios nos quiere dar, por ejemplo, respecto al plan de salvación, por ejemplo, respecto a la gracia de Dios, respecto a la justificación, respecto a la santificación, respecto a la conversión, a esa nueva criatura, ¿cierto? Que nosotros predicamos de que Dios nos transforma en nuevas criaturas, la nueva creación de Dios. Estas cosas, hermanos, son locura para, para el mundo, son locura para los sabios de este mundo. No las pueden entender, no las pueden comprender. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, ¿ya? Y es interesante que Dios desea esto. Él nos quiere dar a conocer sus misterios, sus preciosas verdades. Quiere que nosotros, sus hijos,
los que le amamos, podamos comprenderlas. Pero no solo para quedarnos nosotros con ese conocimiento, sino también para darlo a conocer a los demás y que los demás sean beneficiados por este conocimiento. ¿Ya? Entonces vemos, hermanos, de acuerdo al contexto de este capítulo, que en primera instancia ese versículo nos habla de la sabiduría de Dios, de aquel conocimiento profundo de Dios que Dios le revela a sus hijos. ¿Ya? Si nosotros empezamos a ver desde el Génesis, por ejemplo, desde el comienzo, cómo Dios se fue revelando al ser humano, cómo Dios le fue revelando cosas. Por ejemplo, tenemos el caso de Noé. ¿Ya? Hay cosas que Dios solo las comunicó y las reveló a ciertas personas. ¿Ya? Por ejemplo, cuando Dios le habló a Noé y le dijo acerca de que vendría un diluvio, Dios se lo dijo solo a Noé. ¿Ya? Ningún otro ojo, ningún otro oído oyó, ¿cierto? Eso que Dios le comunicó a Noé. Obviamente luego Noé, ¿cierto? No se quedó solo con ese conocimiento, sino que lo compartió y lo dio a entender a muchas personas, que es el propósito de Dios. Pero Dios se comunica primero con aquellos que están relacionados, vinculados con Él, ¿cierto? De manera espiritual, para poder discernir y comprender las cosas espirituales que Dios nos quiere revelar. Entonces, en ese momento, Dios se le reveló, ¿cierto? A Noé, y solamente a él le reveló sus designios sobre lo que vendría sobre la tierra, que era locura también para las personas de ese tiempo, porque no lo podían comprender. Nunca había habido lluvia, nunca había habido diluvio, ¿cierto? Era algo que no se veía. Pero por eso Dios se lo comunicó a su hijo Noé, ¿cierto? Que amaba a Dios. Ya tenemos otro caso también en la Biblia, por ejemplo, el caso de Abraham, ¿no? El caso de Abraham cuando Dios también quería destruir a Sodoma y Gomorra, ¿cierto? ¿A quién le comunicó esta verdad o esta noticia? Se la comunicó a Abraham, ¿ya? Ningún otro oído, ningún otro ojo, ¿cierto? Vio esto que Dios le comunicó directamente a Abraham de lo que iba a acontecer con esa ciudad. ¿Por qué Abraham? Porque Abraham tenía una relación especial con Dios. ¿Ya? Eran amigos, era amigo con Dios Abraham, así como lo fue Enoch también, ¿cierto? Eh, y así tenemos muchos casos. Por ejemplo, tenemos el caso de Daniel, también en la corte de Babilonia, de cómo hubieron cosas que Dios solamente se las reveló a él, a Daniel. Porque Daniel también tenía comunicación diaria con Dios, comunicación continua con Dios. Él se dedicaba a estudiar la palabra de Dios, se dedicaba a orar. 3 veces al día también estaba en comunicación directa con Dios. Es por ello que Dios también, y Daniel amaba a Dios, y por eso Dios también se comunicaba con él. Entonces, cosas que ni los astrólogos, ni los magos, ni los adivinos, ni los encantadores, ¿cierto? Que fueron llamados por el rey, ninguno pudo revelar las cosas, ¿ya? Excepto la revelación que Daniel recibió de Dios, ¿ya? Porque Dios revela sus más profundos secretos, los más profundos misterios, los revela a sus hijos que le aman. Entonces acá tenemos grandes promesas, grandes casos en los cuales Dios ha revelado su voluntad a sus hijos. Y vemos también que al mismo Pablo, ¿no? Dios lo utilizó al mismo Pablo, quien escribió este texto. Dios le reveló muchas cosas, eh, cosas que nos sirven mucho hoy en día a nosotros para comprender las grandes verdades del plan de salvación que Pablo tiene en muchas de sus epístolas, hablando de la justificación por la fe, del Cristo crucificado, del perdón, de la santificación y todos estos temas que son completamente relevantes para la salvación de cada uno de nosotros. Y así, hermanos, podríamos analizar muchos casos más en la Biblia en los cuales Dios
escogió, ¿cierto?, personas, así como los profetas también que están registrados en la Biblia, a los cuales Dios les reveló, ¿cierto?, su voluntad, las cosas que iban a acontecer, o verdades que tenían que comunicar también al pueblo, al mundo o a las personas que estaban a su alrededor. Pero también este texto, la hermana White también en muchos de sus párrafos, ¿cierto? También menciona este texto y hace alusión también a, a las grandes, a la gran recompensa que Dios tiene para los justos también, ¿ya? Y una de las cosas que también Dios tiene preparada para los que le aman, por ejemplo, son muchas cosas de las que ya en el presente podemos disfrutarlas, ¿ya? Y eso es lo lindo de este texto, que no es solo cosas para el futuro, sino que cosas que hoy mismo podemos disfrutarlas. Por ejemplo, la satisfacción, la paz que trae el perdón de Dios a cada uno de nosotros cuando somos perdonados, esa paz que Dios nos da, ¿cierto? Que en el cielo va a ser mucho más grande todavía, ya la paz, la armonía que hay allá. De hecho, me estaba acordando de un párrafo que leí en cierta ocasión, en el Deseo de toda la gente, me acuerdo, donde habla de que Satanás, Lucifer, Satanás, ¿cierto? Después del pecado, no podía, no le cabía en la cabeza, no podía entender cómo Jesús había dejado el cielo, que es un lugar que él conoció, como era la paz, la armonía, la felicidad que había en ese lugar, no concebía en su mente, no podía entender cómo es que el Hijo de Dios dejó eso por venir a este vil mundo de pecado. Entonces, si hay alguien que conoce cómo es el cielo, si hay alguien que conoce la paz, la felicidad y la armonía que hay allá, ese es el enemigo, es Satanás. Y él no podía concebir en su mente la idea de que Jesús viniera a este mundo. Entonces, las cosas que Dios promete a los que les aman van más allá de nuestro entendimiento, de nuestra mente finita que podemos abarcar. De hecho, las grandes verdades de la Biblia también, la encarnación de Cristo, es un tema que dice que vamos a estudiar por la eternidad. O sea, no nos alcanza el tiempo que llevemos estudiando en esta tierra, ni siquiera toda la eternidad nos bastará para poder comprender el plan de la redención. Dice que incluso es un tema en el que los ángeles quieren entrar ahí. Ellos quieren escudriñar, quieren ahondar más en estos temas de los cuales el ser humano, ¿cierto?, es protagonista del plan de salvación. Hermanos, entonces la paz, el perdón, la justificación, esa sustitución, ¿cierto?, de que Jesús toma mi lugar, ¿cierto?, la nueva creación, la conversión, de que Jesús no solamente nos cambia en una parte, sino que Él nos transforma en nuevas criaturas. Esas verdades, hermanos, son tremendas, las que Dios tiene preparadas. Pero ¿para quién las tiene preparadas? Eso también es algo muy importante. Es para los que le aman, ¿ya? Es para los que le aman, los que le buscan, los que quieren compartir con Él, los que sienten alegría de estar en la presencia del Señor. Y bueno, en última instancia, este versículo también lo podemos aplicar, ¿cierto?, a la gloria venidera, que es lo primero que se nos venía, ¿cierto?, a nosotros, siempre se nos viene a la mente, que es la gloria futura, la gloria venidera. Si nosotros nos ponemos a pensar en el lugar más hermoso que hayamos visto o en el que hayamos estado, cada uno de nosotros, pensemos en un lugar paradisiaco, una foto que hayamos visto, la más linda de todas. Eso no se compara, hermanos, con lo que Dios nos tiene preparado a cada uno de sus hijos. Hermanos, cuán grande es Dios. Nos da preciosas promesas para el presente, pero también hay promesas para el futuro. Hay incentivos, hay una recompensa maravillosa que Dios se complace en querer dar, en querer dar a sus hijos. No se conforma solamente con la satisfacción, ¿cierto?, de la paz, del perdón. Dios quiere darnos todo.
quiere darnos lo máximo a cada uno de nosotros. Y nosotros, ¿estamos dando lo máximo por Jesús? Él estuvo dispuesto, estuvo dispuesto y estará dispuesto a darnos todo, a entregarlo todo. ¿Y nosotros estamos dispuestos a entregarlo todo por el Salvador? Hermanos, hay un párrafo interesante que encontré donde un artista en cierta oportunidad le pidió a la hermana Huay que le describiera la Nueva Jerusalén, ¿ya? Le describiera la Nueva Jerusalén. Y es interesante la respuesta que da la hermana Huay. Dice, usted me pide que le describa la Nueva Jerusalén. Y ella le dijo, me rehúso definidamente a hacerlo. No tengo capacidad para lograrlo ni siquiera aproximadamente. Y le aconsejo que no intente basarse en una idea particular que cause la impresión de que es una descripción de la Nueva Jerusalén. La representación más elocuente de la ciudad de Dios es apenas un intento de descripción. Hermanos, la descripción más elocuente, la foto más bella, el arte más bello que hayamos visto, hermanos, es apenas un intento de descripción de la Nueva Jerusalén. Dice, sus facultades artísticas, le respondió la hermana Huay, llevadas al máximo de su capacidad, ya un genio del arte podríamos decir, caerán desfallecientes y fatigadas al tratar de captar las cosas del mundo invisible. Y no obstante todavía habrá una eternidad más allá. Mediante estas declaraciones quiero pedirle que me exima de tratar de describirle cualquier cosa concerniente a las obras del gran artista y maestro. Aunque la imaginación de la gente se extienda al máximo para tratar de concebir la gloria de la Nueva Jerusalén, apenas estará en los umbrales del eterno peso de gloria que será la posesión de los fieles y vencedores. Sáquese los zapatos de los pies, porque el lugar donde se encuentra es santo. Esta es la mejor respuesta que puedo darle a su consulta. ¿Ya? Esta respuesta está dirigida a la señora Stewart, una artista que le pidió una descripción a la hermana White de la Nueva Jerusalén. Hermanos, entonces un tema tremendo, es algo que la imaginación más fecunda no lo puede imaginar, es algo que hoy en día está muy de moda, ¿no? Lo que es la inteligencia artificial y todo lo que puede lograr, ni siquiera la inteligencia artificial, hermanos, recabando información de acá, de allá, colores y imágenes y todo eso, es capaz de plasmar lo que Dios tiene preparado para para los que le aman. Hermanos, hay tremendas promesas, hay una gran promesa, una gran recompensa para los hijos fieles de Dios. La prueba que estés pasando hoy, el problema por el que estés pasando hoy, es algo que va a durar solo un poco de tiempo. Y si eres fiel para poder pasar estas pruebas con la ayuda del Señor, si somos fieles, si nos mantenemos firmes, si nos mantenemos en comunión con Dios, ¿cierto? Recordemos que todos estos hombres, ¿cierto? Que les fueron reveladas las grandes verdades de la palabra de Dios, los profundos misterios de Dios, tuvieron una relación íntima con Jesús, porque le amaban, ¿ya? Y estas cosas, tanto el conocimiento que Dios promete darnos, como la gloria venidera, la Nueva Jerusalén, el Edén restaurado, ¿cierto? Que dice también que va a estar mucho más embellecido de lo que fue, lo que conoció Adán y Eva. Todo eso se nos promete a los que aman a Dios. Yo te pregunto a ti, y a mí también me pregunto, ¿amamos a Dios? Así como Dios nos pide que le amemos, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Yo creo que a mí me falta. No sé a ti, pero creo que a mí me falta todavía. Necesitamos cada día ir creciendo en amor para con nuestro Señor Jesús. Él nos ama con todo eso, a cada uno de nosotros. Le amamos nosotros con todo el corazón
a nuestro Dios? Hermanos, Dios quiere que tú y yo podamos ser partícipes de esta preciosa promesa que se encuentra en 1 Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas inimaginables Dios tiene preparadas para tu vida, tanto en el presente como en el futuro. Pero para ello debemos estar en armonía, en comunión diaria con nuestro Creador, Hacedor y Redentor, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, para que en este sábado también sea un sábado distinto, un sábado especial, un sábado en el cual estemos en mayor comunión con Dios que otros días. Espiritualmente estemos plenamente unidos a nuestro Redentor, a nuestro buen Jesús. Esta es mi deseo de oración. En el nombre de Jesús. Amén.